Muy buenas tardes a todos. Perdón por el retraso. Como les decía, pues estábamos apoyando a algunas personas que estaban teniendo alguna dificultad para enlazarse. Mucho gusto a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes y compartiendo con el doctor García. Mi nombre es Luis Felipe León. Estoy a cargo de la plataforma de API Natural. La iniciativa busca, pues, aportar en este tiempo difícil que nos está tocando, aportar en el tema de la salud y de la salud física y salud emocional. En este caso, pues, a partir del conocimiento que los profesionales pues, que están participando nos están aportando. Les cuento un poquito el antecedente también. Digamos, esta plataforma es precisamente para crear una comunidad de encuentro en la temática de salud, sobre todo en estos días, ¿no? De que es tan importante poder encontrarnos, dialogar, platicar, y sobre todo en función de temas que pueden ser de importancia. Eh, en este caso, vamos a pues abordar la temática de las lesiones que podrían estar ocurriendo dentro de la casa, que ojalá que no pase, pero digamos, es importante pues tener cierto conocimiento de qué hacer al momento pues que tuviéramos una lesión de estas, que a quien no nos ha pasado, ¿no? Doblarnos el tobillo o lesionarnos el tobillo, que ya amablemente pues el doctor García nos va a hacer una presentación más profunda de esta temática. Asimismo, les invito a participar en las siguientes conferencias que se van a estar desarrollando. Eh, Ayer desarrollamos la conferencia de ansiedad ante esta pandemia, que los invito, que lo pueden revisar también en el Facebook de la página de API Natural. Eh, Hay varios tips interesantes que pueden servir para manejar la ansiedad dentro del hogar que se puede estar dando en este momento. Asimismo, los siguientes temas que están para esta semana que viene son cómo manejar, digamos, el estrés y la ansiedad eh, en niños con autismo. Esa es una. Y la otra es cómo eh, integrar a nuestras mascotas, en este caso nuestros perros, en este proceso también de cuarentena, que lejos de ser un proceso o un elemento más de estrés, que se conviertan en nuestros mejores aliados. Para ello, pues tendremos también a un profesional dedicado al adiestramiento de perros, con mucha trayectoria. Va a estar muy interesante los temas a seguir. Eh, en esta ocasión, pues, como les decía, la iniciativa pues es establecer una plataforma, no solamente una conferencia, sino una plataforma en donde nos podamos encontrar con temas de interés general, para que podamos tener elementos que nos permitan en este momento de, digamos, de la cuarentena, poder, digamos, sobrellevar ciertas cosas. Por lo tanto, también estamos abiertos a los temas que ustedes puedan sugerir. En este caso, en este momento, pues hemos contactado con algunos profesionales que muy amablemente pues han cedido su tiempo y su experiencia, su conocimiento para que nos puedan brindar este apoyo. Asimismo, pues la atención que pueden ustedes también buscar ya de cara a la consulta propiamente con cada uno de los profesionales. Eh, en la plataforma general, pues está manejada por API Natural. API Natural es un centro de medicina integrativa
La medicina integrativa es una integración, el mismo título lo dice, de la medicina convencional o la medicina alópata y las medicinas naturales, ¿verdad? En este caso, la acupuntura, la homeopatía, pues estamos a la orden también para atender cualquier consulta en función de, de este tema. Para hacer la plataforma sostenible, pues estamos también solicitando sus aportes o donaciones. No, digamos, el costo de la participación es totalmente gratuito, porque lo que buscamos aquí es un momento de solidaridad y un elemento de solidaridad que nos pueda aportar. Entonces es totalmente gratuito. Sabemos las condiciones de esta pandemia, que no solamente es de salud, sino que también es económica, y por lo tanto nuestro mayor deseo es poder llegar a la mayor cantidad de personas que lo requieran y lo necesiten, a partir de una plataforma donde podamos participar todos sin que el costo o el precio sea un limitante. Sin embargo, para ser sostenibles, pues requerimos de cierta subvención. Estaríamos agradecidos en lo que ustedes puedan aportar desde sus posibilidades y desde su propia realidad. Esto nos va a permitir seguir funcionando y en algunos casos, pues cubrir las terapias o consultas o tratamientos de alguna persona que lo pueda así requerir. Este fondo, entonces, que se recolecte, aquí les dejo los datos. Como les decía, estará destinado a cubrir gastos médicos, tanto, digamos, de medicina en función físico o, digamos, consultas psicológicas que se puedan requerir o apoyo de algunas familias que así lo requieran. Sin más, pues pasamos a presentar al doctor Fernando García Monge, un muy buen amigo, un gran profesional. Le tengo mucho agradecimiento. Ha tratado a mis hijos y a mí, desafortunadamente en eventos no muy gratos para nosotros, ¿verdad? Pero que ha estado ahí como apoyo profesional y como apoyo como amigo. Y esto pues se agradece mucho. Hay cosas en la vida que no tienen precio y que voy a estar totalmente agradecido. El doctor Fernando García es médico, traumatólogo y ortopedista, egresado del ICS y de la USAC. Tiene sus estudios en la Universidad de Card, también en Boca Community Hospital, en Rodman's Institute, Largo con Med Education Center y en SEMA, Pachuca, Hidalgo. El doctor pues tiene una orientación también en lesiones deportivas, como lo pudieron ver en su presentación. Tiene una larga trayectoria profesional, entonces estamos con un profesional que nos va a hacer aportes importantes. Espero lo puedan aprovechar mucho. Cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer directamente. La dinámica de la conferencia, pues tenemos que seguir ciertas normas y reglas para pues no obstaculizar la comunicación. Una de ellas es que no podemos tener el micrófono abierto si no estamos participando, porque el ruido que tengamos adicional, siempre hay ruido a nuestro alrededor, va a estar regresando al audio y lo va a interrumpir. Entonces, les agradecería mucho que vigilaran su micrófono, que estuviera siempre, digamos, apagado. Quien quiera participar, enciende su micrófono y participa. Ya el doctor pues irá indicando en qué momento podrían
tener esta participación. En el chat les ponía que también estamos enlazados en Facebook, por si quieren enviar la invitación a alguien más quiera participar desde el Facebook. La ventaja que tienen ustedes, que están directamente con el doctor, le pueden externar sus comentarios y sus preguntas. Desde Facebook, pues solo vamos a estar leyendo el chat. Yo me encargo de trasladar las preguntas a la conferencia. Muy bien, entonces damos paso al doctor García para que nos pueda empezar con su plática. Perdón, Fernando, el atraso. Espero que estas pláticas sea de mucho beneficio para todos los que estamos participando. Adelante. Bueno, buenas tardes tengan todos. Gracias, Luis Felipe, por la invitación. Vamos a tratar de tocar un tema, pues, cuando Luis Felipe me decía que quería que tratáramos algún tema de traumatología, pues lo primero que me vino a la mente ahorita fueron las lesiones de tobillo. La razón es muy sencilla. Son las lesiones más comunes por trauma. Tal vez en cuanto a número de consultas, los dolores de espalda pues ganarán un poco, pero realmente las lesiones de tobillo cuando se trata de un golpe van a ser siempre las que más vamos a ver, sobre todo en la emergencia, y siempre una de las frases que más comúnmente escucho yo cuando llega un paciente a la emergencia es, doctor, me golpeé de la manera más tonta del mundo, y mi respuesta siempre es la misma. El 99% de las veces que uno se golpea al tobillo son cuestiones bastante cotidianas, bastante banales, que uno podría pensar que no van a pasar a más. Entonces quiero tratar de contarles un poco de mi experiencia, entender un poco cómo funcionan las lesiones del tobillo y pues que aprendamos un poco sobre tratamiento, sobre prevención y sobre todo prevenir que las lesiones pequeñas se vuelvan problemas más grandes, que son situaciones que a veces pasan cuando uno no le pone mucha atención al asunto. Me voy a meter ahorita a la presentación, denme un segundito. Denme un segundito que esto funcionó 20 veces y para variar ahora no funciona. Denme un segundo. Bueno, muy bien, como Luis Felipe había mencionado, mi nombre es Fernando García Monge. Mi especialidad es la traumatología y la ortopedia, aunque tengo una orientación bastante marcada en cuanto a lo que son ciencias del deporte, tanto en lesiones como en entrenamiento y en acondicionamiento físico, que son algunas de las cosas que siempre me ha gustado mucho hacer. Pues les explicaba, vamos a hablar de las lesiones de tobillo porque son de lo más común que vemos en el día a día. Bueno, en mi experiencia, como les decía, esta es la lesión más común cuando uno atiende a las emergencias. Bien importante, esto le puede pasar a cualquiera, desde el basquetbolista que juega a un nivel alto hasta el niño que está aprendiendo a caminar, la señora que está usando los tacones, eh, la persona que sale de la casa del vecino y no se da cuenta que hay una grada, una zanja, un hoyo, en fin, son tantas y tan variadas las formas en las que uno puede lastimarse el tobillo. Casi siempre van a ser lesiones muy simples, pero también es importante entender que como es una lesión que pasa tanto, y aunque la mayoría son simples, como el volumen es tan grande, pues esta va a ser una de las cirugías que más comúnmente tenemos los traumatólogos en la atención de las emergencias. Eh, Algunos datos de los esguinces y las lesiones de tobillo de un país sudamericano. Van a ver aquí que es el 40% de los traumas atendidos en la emergencia. Las mujeres tienden a tener un poquito más de lesiones, esto es un tema un poquito más complejo, se nos va a salir un poquito de lo que estamos platicando, pero tiene mucho que ver el aumento de las lesiones de ligamentos en mujeres, tanto de tobillo como rodilla, con malas técnicas al momento de entrenar. Si alguien tiene alguna duda, pues podemos aclarar un poco más adelante.
30% de lesiones en el deporte y 85% de las veces va a ser una inversión forzada, le llamamos en jerga médica, y traduciendo una inversión forzada no es más que un doblón del tobillo, como vamos a ver más adelante. La lesión va a ser 2 o 3 veces más frecuente en el tobillo dominante y hasta un 50% de los pacientes que han tenido alguna lesión de tobillo puede volver a suceder, y esto pues vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de la prevención, y si no lo menciono, por favor me lo recuerdan. Para entender las lesiones del tobillo, pues lo primero que tenemos que hacer es entender la articulación del tobillo. Y la articulación del tobillo, no, una articulación por definición es la unión de dos huesos o de dos segmentos del cuerpo, ya sea que haya o no haya movimiento. La articulación del tobillo puntualmente va a ser la unión de la pierna con el pie. Y en esta unión van a participar la tibia y el peroné por parte de la pierna, y por parte del pie un hueso llamado el astrágalo. Dentro de las lesiones de tobillo, los esguinces van a ser las lesiones más comunes de todas. Por definición, un esguince no es más que una lesión de un ligamento. Y como vamos a ver en esta y en la siguiente foto, el tobillo tiene un montón de ligamentos. Los esguinces se dividen en 3 grados. Los esguinces grado 1 generalmente van a ser un estirón o una elongación, o algunos autores que son un poco más osados y quieren hacer la clasificación un poco más científica, dicen que van a ser micro rupturas del ligamento, lo cual realmente es muy difícil de establecer en la práctica cotidiana. En el grado número 2 hablamos que va a ser una ruptura parcial. Esto también es un poquito confuso a veces, y lo que hay que entender es que cuando un ligamento continúa funcionando aunque esté roto, es decir, si hay suficiente ligamento para que los huesos se mantengan en su lugar y la articulación no se luxe o se zafe, es un esguince grado 2. Si hay una ruptura lo suficientemente grande como para que la articulación se salga del lugar, se zafe o se luxe, estamos hablando de un esguince grado 3. Bien importante, los esguinces grado 3 generalmente van a tener cambios en las radiografías. Si a usted le van a tratar una lesión del tobillo, llega a la emergencia y le dicen que su radiografía está normal, esto quiere decir 2 cosas. Quiere decir que usted no tiene fracturas y que si tiene un esguince, el esguince no puede ser un esguince grado 3. El tratamiento va a ser dependiendo de la severidad. En la foto que tenemos de este lado, estamos viendo el tobillo desde el lado de afuera. Vamos a ver una serie de 3 ligamentos, que son los ligamentos que mantienen el tobillo armado cuando uno se dobla. Este ligamento que vemos acá, que es el ligamento que va del peroné al astrágalo, en la parte de adelante, es conocido como el ligamento peroneo astragalino anterior. Este ligamento, perdón, me salí. Este ligamento, como les decía, es el ligamento que más comúnmente se va a ver afectado cuando uno tiene una inversión o un doblón del tobillo. Es importante el tratamiento adecuado para evitar problemas a largo plazo. Y vamos a decir que el tratamiento va de la mano con la severidad. Generalmente, los esguinces grado 3 van a necesitar algún tipo de cirugía. Esto es el equivalente a que un jugador de fútbol se rompa el ligamento cruzado anterior, que es una lesión bastante infame dentro de los futbolistas, porque usted se rompe su ligamento cruzado, su rodilla no queda estable y usted se lo tienen que reparar. Pues es muy similar en el tobillo. Si usted tiene un esguince grado 3, que afortunadamente son bastante raros, hay que reparar esos ligamentos, porque si no, va a quedar usted con un tobillo inestable y esto nos va a causar problemas más adelante. Es bien importante que
no sé si en alguna ocasión han oído hablar de las famosas cirugías artroscópicas o mínimamente invasivas. Algunas personas les dicen las cirugías por láser, que es cuando metemos una cámara dentro de una articulación, y es algo que hacemos en el hombro, en la rodilla, en el tobillo. Pues en el tobillo, las cirugías artroscópicas, la causa más común son lesiones no tratadas. Y las dos causas más comunes de lesiones no tratadas son esguinces de grado 1 que no tuvieron el tratamiento adecuado, el reposo adecuado, el manejo adecuado, del cual vamos a hablar en un momento, y desarrollaron una inflamación crónica. Y aquí entra lo que se platicaba hace un momento, de que 50% de quien ha tenido una lesión va a volver a tener otra. Una de las razones más comunes de hacer un proceso inflamatorio crónico, doloroso e incapacitante en el tobillo es aquel paciente que tiene un doblón tras doblón, tras doblón, tras doblón, y ya pierde la cuenta de cuántas veces se ha doblado y se da cuenta que tiene 1 o 2 años de estar con el dolor y las molestias. Y la otra causa de la cirugía son aquellos esguinces, que probablemente era un esguince grado 2, que todavía tenía cierto grado de estabilidad la articulación, pero pues que sigue caminando, no tiene un tratamiento adecuado, y una de dos: o se rompe más el ligamento o se estira tanto que ya no es funcional. Voy a detenerme un segundo en este punto. Bueno, vamos a hablar de los mecanismos, lo que le decía, tal vez lo último antes de detenerme, los mecanismos de la lesión. Acá vamos a ver el mecanismo más común, que es el mecanismo de inversión, que es el típico doblón. El doblón del pie para el otro lado, lo que va a afectar van a ser las estructuras de la parte de adentro, que fue lo que pasó en la foto anterior, no la que rayé todas, sino la siguiente, eh, y son bastante más raros. Lo que sí es que son más raros, pero son un poco más peligrosos, por así decirlos, porque van mucho más asociados a fracturas, y generalmente las fracturas de este lado terminan en quirófano, mientras que las de este lado tienden a ser un poco más fáciles de manejar, o es más difícil que se comprometa la estabilidad del tobillo. Me voy a detener acá, te doy un segundo la palabra, Luis Felipe. No sé si hasta este momento hay alguna duda o seguimos. Ok, gracias, Fernando. Como les decía, la dinámica va a ser que si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, el doctor va a ir haciendo ciertas pausas para cederles la palabra y ustedes pueden participar. En este momento, pues les dejo en el uso de la palabra si alguien tiene alguna inquietud o algún comentario para expresar. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Podemos continuar. ¿Seguimos? Fernando. Muy bien, dame un segundo. Me van a disculpar que no soy experto en esto yo. Sí, yo creo Bueno, que... entonces, ajá, No, aquí perdón, estamos. perdón. Adelante, ¿Estamos, sí? adelante. Muy bien. Bueno, esta es la parte más importante, y aquí es donde me quiero detener un poco más, porque es bien complejo. Ah, Cuando decimos prevención de las lesiones de tobillo, no solo es, bueno, tratar de no golpearme ahorita y no tener mi primer doblón, sino quizá lo más importante en cuanto a la prevención de las lesiones de tobillo es: ¿qué voy a hacer después de la lesión del tobillo para que esto no se complique? Pareciera que es difícil que se complique, pero no lo es tanto. Vamos a hablar, si yo me doblo el tobillo, yo tengo que ver básicamente tres cosas. Pues no es cuestión de que salga corriendo con el doctor, no pretendo decirles que todas las lesiones de tobillo que tengan me tienen que ir a buscar a mí o a su traumatólogo de confianza, sino vamos a tratar de aprender a discernir cuándo sí y cuándo no consultar, y qué hacer en el momento, qué es normal y qué no es normal. Si nosotros tenemos una inversión de tobillo, pues lo usual es que en el momento duele mucho, ¿sí? A veces es bastante aparatoso, pero luego pasarán 15, 20, 30 minutos y resulta que ya no me duele tanto, puedo caminar, y la cosa no va tanto, y de repente mi esposo, mi esposa o quien sea ya me había llevado corriendo al hospital, y cuando llego al hospital resulta que ya no me molesta tanto. Quizá el manejo inicial, a menos que haya una deformidad muy evidente, que el pie esté viendo por otro lado, que haya tronado muy feo,
Generalmente vamos a utilizar un neumotécnico para el manejo inicial que utilizaba desde hace muchos años la Academia Americana de Medicina del Deporte. El neumotécnico es por las siglas en inglés y es el neumotécnico RICE. Cada una de las letras de la palabra rice, que es la palabra inglesa para arroz, va a representar una de las 4 cosas que nosotros hacemos luego de una lesión de tobillo. Generalmente cualquier lesión traumática, pero vamos a partir específicamente del tobillo. Bueno, y nos vamos a ir de atrás para adelante. Yo siempre lo explico así y al final me van a entender por qué. Porque es de lo más simple a lo que tal vez es un poquito más engorroso, pero de todos modos es sencillo. Miren, la E no es más que elevación. Lo primero que yo hago cuando yo me golpeo el tobillo es buscar algún lugar para poder poner mi pie en alto. ¿Qué busco con esto? Que no se hinche más, que no se congestione más. De hecho, todo lo que voy a hacer yo acá va a ir dirigido a que esto no se inflame más. Como segunda parte tenemos la compresión y esto no es más que un vendaje elástico. Podemos después de una lesión utilizar un vendaje elástico hasta por 4 días y esto nos puede ayudar a que no se inflame más. La I de ice, de hielo en inglés, pues como su nombre lo dice, no es más que tratar de bajar la temperatura. ¿Por qué tratamos de bajar la temperatura? Siempre que hay un golpe, aumenta la circulación. Eh, yo siempre hago la analogía de que el golpe al inicio es como cuando usted tiene un accidente de tránsito en algún lugar donde llega mucha gente a ver el accidente. Y resulta que al principio usted tiene 50 personas alrededor de su carro, pero absolutamente ninguna le puede ayudar porque nadie tiene ni siquiera un teléfono. Es hasta que pasa cierto tiempo que aparece alguien con un teléfono y esa persona del teléfono fue mucho más útil que los otros 50. De la misma manera, cuando usted tiene un golpe, el cerebro entra en pánico y envía una señal, una respuesta inflamatoria para tratar de ver qué pasó. Pero como el cerebro no tiene una idea específica de qué está pasando, recluta células de todas las áreas que están cerca de la lesión del golpe y las manda a averiguar. Pero entonces resulta que llegan muchas células que no tienen ni la más remota idea de qué hacer con un golpe, con una inflamación, y el proceso inflamatorio se vuelve muy exagerado. No es sino hasta pasadas 24, 48 horas del golpe que el cerebro ya logra recopilar suficiente información para mandar células más adecuadas para reparar el tejido. Entonces el frío lo que busca es disminuir el riego sanguíneo para que no llegue tanta respuesta inflamatoria. Buscamos que esto no se inflame tanto. El hielo lo vamos a usar durante más o menos 48 horas y lo recomendable es utilizar ya sea hielo envuelto en una toalla o pads de los que usted puede meter al congelador por periodos no mayores a 2 minutos con descansos de 15-20 minutos. Tentador ponerlo un periodo muy largo, pero luego la piel se quema y cuando usted se quiere seguir poniendo hielo, pues ya no puede. Es recomendable entonces hacer 2 minutos con 15-20 minutos de descanso y utilizar el hielo durante las primeras 48-72 horas de una lesión. Más allá de las 48-72 horas, y esto sería el primero de nuestros indicadores, y más allá de las 48-72 horas de hielo, la lesión sigue siendo una lesión muy molesta, pues de repente vale la pena consultar. Finalmente tenemos el rest, que el rest no es otra cosa más que reposo. Y cuando hablamos de reposo, se supone que esto es un reposo relativo. Cuando vemos la definición de reposo relativo, el reposo relativo lo definen como tratar de evitar cualquier actividad que interfiera con la adecuada resolución del proceso inflamatorio. Esto se oye muy bonito en el papel, pero no me dice absolutamente nada. Entonces, con los años hemos tratado de buscar alguna forma bastante objetiva de saber qué puedo y qué no puedo hacer. Porque no todos los esguinces grado 1 se lastiman la misma cantidad de ligamentos, no todos duelen igual y algunos me van a dejar hacer alguna actividad y otra no. Entonces, hemos ideado con el paso del tiempo una escala de dolor de 1 a 5, en donde nosotros podemos tratar de ver qué tan intenso es el dolor en cada actividad y dependiendo de la intensidad del dolor podemos ver si podemos o no podemos hacer la actividad. Me voy a explicar lo más sencillamente posible. Un dolor nivel 1 es aquel dolor que es una molestia que me permite hacer una actividad normalmente. Es decir,
yo puedo pararme y solo tengo una pequeña molestia o no me duele y puedo hacer la actividad normalmente. Ese es un dolor, es una actividad que yo puedo hacer normalmente. Yo puedo caminar perfectamente, no tengo por qué usar muletas. Si yo camino y luego de algunos pasos el dolor ya es muy intenso, entonces ya es otro asunto. El dolor nivel 2 va a ser aquel dolor que me permite realizar una actividad, pero que tengo que concentrarme mucho para hacer la actividad. Esto es muy común entre los jóvenes. Por ejemplo, si usted ve que su hermano, su patojo, o alguien joven se golpea y se quiere hacer el valiente, usted lo va a ver que cuando camine va a empezar a hacer caras, ¿sí? Porque tiene que concentrarse para poder hacer la actividad normalmente. Este es un dolor grado 2 y este es un dolor que es una actividad que yo puedo hacer, pero que tengo que monitorizarla y no hacerla demasiado. Un dolor nivel 3 va a ser un dolor que me impide un poco hacer la actividad. Por ejemplo, yo puedo caminar, pero voy a renquear un poco. O yo puedo trotar, pero voy a renquear un poco. Entonces es un nivel grado 3. El nivel grado 4 es aquel dolor que casi no me deja hacer una actividad. Y el dolor 5 es aquel que no me deja hacer una actividad. Vamos a resumir el reposo relativo como puedo hacer las actividades que me producen dolor nivel 1 y 2 y no debo hacer las actividades que me producen dolor 3 para arriba. Por ejemplo, caminar me produce un dolor 1, puedo caminar. Sin embargo, trotar me produce un dolor nivel 3, no debo trotar y debo dejar pasar un tiempo que la lesión sane. Esto aplica también que muchas veces la gente viene y me pregunta por las famosas botas al momento de los esguinces. Yo no las uso mucho porque realmente apoyar es más trabajo para el ligamento que mover. Entonces, muchas veces usted va a tener un dolor grado 1 al momento de mover su tobillo, pero va a tener un dolor grado 3 al momento de tratar de apoyar. Entonces, acá es mucho más inteligente usar muletas, aunque no se inmovilice, que usar una bota. De hecho, la bota es una de las causas que más comúnmente he visto yo, pacientes que usan la bota 4, 6, 8 semanas y nunca desinflama el ligamento, y he tenido varios de estos pacientes que terminan en artroscopías de limpieza por procesos inflamatorios crónicos. Bueno, esto es en cuanto al tratamiento en el momento, pero hablábamos un poco de la prevención, y la prevención va sobre todo aquella persona que se dobló el tobillo y que quiere regresar a hacer una actividad física, que quiere regresar a hacer una actividad normal, o incluso si es una mujer que quiere regresar a usar tacones. Siempre vemos dentro de los basquetbolistas, por ejemplo, que es muy común el uso de las tobilleras, ¿sí? Y la tobillera no es más que una banda elástica que, si usted lo mira detenidamente, la tobillera no va a impedir que la persona se vuelva a doblar el tobillo. Sin embargo, aquí vamos a hablar un poco de lo que es la propiocepción. La propiocepción es como esa conexión que hay entre una parte del cuerpo y su cerebro. Usted puede cerrar los ojos y mover su mano y saber perfectamente qué está haciendo su mano, porque su mano tiene propioceptores, que son sensores que le envían información a su cerebro. Bueno, muchos de esos sensores están en los ligamentos, y cuando el ligamento se lastima, estos sensores ya no funcionan tan bien y el tobillo se pone torpe. Cuando usted se pone una tobillera, se siente rico porque al hacer presión sobre la piel, se activan otros receptores que son los receptores de presión, que envían un poquito más de información al cerebro. Por eso es que el tobillo se siente seguro. La tobillera es una excelente herramienta a corto plazo, pero no es la solución al problema. Si usted usa una tobillera durante más de 2 o 3 semanas, seguro va a perder masa muscular y sus ligamentos van a tener que trabajar más. ¿Qué toca entonces? Aquel paciente que ha tenido una lesión de tobillo que lo ha obligado por lo menos a usar muletas o lo ha sacado de una actividad física durante un tiempo, debe en algún momento tener algún tipo de rehabilitación de propiocepción para tratar de evitar una nueva lesión. Esto no implica que tenga que ir con un fisioterapista, pero sí implica que si usted, por ejemplo, juega baloncesto, usted no puede regresar a jugar baloncesto de la noche a la mañana, sino que usted tiene que tener una serie de entrenamientos para tratar de reeducar a su tobillo, que va a estar torpe, a poder hacer las actividades que normalmente hacía.
Antes de tocar las fracturas, les doy un segundo espacio por si tienen alguna duda y dejo a Luis Felipe. Gracias, Fernando. Ivonne, por favor, puedes accionar tu micrófono y puedes hacer tu pregunta. ¿Alguien más quiere participar? Veía que Ivonne tenía su mano levantada. Tienen una opción también ahí en los botones o en los controles de levantar su mano si quieren aportar o preguntar. Si alguien en este momento quiere hacerlo, puede hacerlo. Adelante. Muy bien. En cuanto a los comentarios del Facebook, Fernando, yo te los trasladaría hasta el final de la plática porque vamos un poquito desfasados, o sea, vamos a trazar la transmisión, tiene un pequeño retraso, entonces los comentarios no van a estar llegando en su momento. Yo te los traslado posteriormente que termines la plática. Y demos el espacio para las preguntas generales. Entonces te dejo en el uso de la palabra. Bueno, y para terminar, pues esto es lo que a los traumatólogos más les gusta, pero lo que a los pacientes menos les gusta, y es hablar un poco de las fracturas. No sé si recuerdan, habíamos visto en la imagen, en unas imágenes donde estaba la anatomía del tobillo, que acá tenemos el peroné, acá tenemos la tibia y acá tenemos el astrágalo, que es el hueso del pie. Bueno, pues resulta que hay varias estructuras que mantienen la estabilidad. Cuando yo me doblo un tobillo, generalmente el ligamento va a ser el primero que va a dar de sí, pero en algunas ocasiones la tensión se va a transmitir de forma diferente o la lesión va a ser tan pronunciada que el ligamento no va a ser suficiente para detener el movimiento y entonces, como ustedes pueden ver acá, el hueso se va a quebrar. Y no solo pueden haber lesiones de hueso aisladas, sino que muchas veces también van a haber lesiones ligamentarias. Normalmente, la tibia va a estar unida con el peroné y vamos a ver que la tibia normalmente llega más o menos hasta acá y hay un traslape entre la tibia y el peroné. Esta es una paciente de 32 años de edad que tuvo un doblón bastante banal saliendo de su casa y pues bueno, resulta que se fractura el peroné, se rompe el ligamento que une a la tibia y el peroné y se fractura el lado de la tibia. Bueno, ¿qué pasa si esto se queda así? Bueno, si esto se queda así, le ponemos un yeso, esto es una fractura relativamente alineada. Sí, entonces las fracturas alineadas las podemos manejar con un yeso, que generalmente va a ser de 4 a 6 semanas y no pasa absolutamente nada. Ahora, el problema es cuando las fracturas están desplazadas o cuando hay asociación a lesiones ligamentarias. Y esta paciente es un ejemplo muy bonito porque vamos a tocar los 3 puntos. Una fractura que está relativamente alineada y que no nos va a dar un problema, asociada a una fractura que sí está desplazada y este desplazamiento que tiene acá va a hacer que se meta parte del ligamento aquí adentro y que esta fractura no vaya a pegar y además hay una lesión ligamentaria asociada. Estos pacientes, si nosotros dejamos este tobillo acá, van a pasar varias cosas. Lo primero es que esta fractura de acá no va a pegar. Lo segundo es que esto no se va a volver a su lugar por arte de magia y entonces el tobillo va a quedar más ancho. Y este hueso que solo se mueve de acá para acá y de acá para acá, va a empezar a tener más movimiento
hacia los lados, perdón por el relajo, pero si este hueso se está moviendo más hacia los lados, se va a desgastar antes de tiempo. Nosotros lo que buscamos cuando tenemos una fractura en una articulación, en una unión de huesos que se mueven, es que la articulación no quede con gradas, que sería lo que pasaría si esto queda acá, y que la articulación tenga sus movimientos normales, no más movimientos de lo que tiene, porque si dejamos más desplazamiento, el cartílago, que es el que tiene encima cada hueso y que es lo que permite el movimiento sin desgaste, se desgasta antes de tiempo. A todos se nos va a desgastar el cartílago si logramos llegar a los 80, 90 años. Pero si nosotros tenemos este tipo de lesiones y no las tratamos, vamos a tener desgaste del cartílago antes de tiempo y esto es lo que nosotros tratamos de evitar. Esta fractura, si se le pone un yeso, a los 10 años tiene un 90% de probabilidades de que le vaya mal versus un 10% de probabilidades de que le vaya bien. Si nosotros logramos hacer una cirugía y volver a armar todo esto, lo que hacemos es que invertimos ese riesgo. Y la paciente a 10 años va a tener un 10% de probabilidades de que le vaya mal y un 90% de probabilidades de que le vaya bien. Entonces lo que buscamos es invertir ese riesgo cuando tratamos de tratar estas lesiones. Es bien, bien importante cuando uno como paciente se encuentra frente a este tipo de lesiones, preguntar y preguntar y preguntar cuáles son las razones, cuáles son los análisis que han llevado al cirujano a decidir que la mejor salida es una cirugía. Si hay una fractura desplazada, si hay ligamentos rotos, si hay riesgo de que el tobillo quede inestable o con más movimiento o con movimientos anómalos, entonces la cirugía definitivamente está justificada. Entonces, ¿qué hacemos? Una cirugía reconstructiva es relativamente simple. A esta paciente lo que hicimos fue hacerle una reparación de su ligamento con una sutura especial, perdón, con una sutura especial. El peroné de este lado lo fijamos con una placa y regresamos el maleolo o el pedazo de la tibia a su lugar y lo fijamos con un tornillo. ¿Qué ventaja vamos a tener? Principalmente, pues la paciente 5 o 6 días después ya la dejamos libre sin ningún tipo de inmovilización para que pueda empezar a movilizar y será cuestión de un periodo de 4 a 6 semanas con muletas para que la paciente pueda apoyar. Esta paciente particularmente, pues la recuperación es un poco más cansada de lo normal porque está embarazada y tiene más o menos 32 semanas de embarazo, pero bueno, lamentablemente le tocó. Y bueno, pues nada, esto era más o menos un pequeño resumen, era un poco de lo que les quería traer, de algo que como les digo es muy común, es parte de nuestro día a día, esperemos que no, como le digo yo a todos mis pacientes, mi mejor deseo es que nunca me tengan que ver la cara, pero tal vez entender un poquito que estas lesiones pueden ser lesiones que lo pueden llevar a uno a quirófano, precauciones como tratar de no andar descalzo, ojo con pisos resbalosos, un poquito de cuidado con los niños. Muy común, muy común en los céspedes, en los jardines de las casas, es cuando hay hoyos. Es bien común. En las mujeres bastante común los tacones. Hablando un poco de la prevención de tacones, yo siempre que tengo una paciente, por ejemplo, como esta paciente que operé, me gusta bromear, sobre todo cuando llegan con los esposos, diciéndoles que yo soy el único médico que las va a mandar a comprar zapatos. Y la razón es porque cuando usted tiene una lesión de tobillo y quiere volver a usar tacones, no es recomendable que vuelva a usar los mismos tacones grandes con los que se dobló el tobillo. Muchas veces vale la pena empezar con un tacón corrido o bajo, luego un tacón del mismo alto, pero normal, un corrido un poco más alto y así ir alternando poco a poco para que su tobillo y esos propios sectores que van a estar torpes, que van a estar lastimados, se puedan recuperar y usted pueda volver a ser una mujer feliz utilizando tacones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos también por su participación y atención. Dejaría en el uso de la palabra por si tienen algún comentario, alguna inquietud o alguna duda que plantear. Tenemos un grupo bastante tímido. Sí, eso estoy viendo. Pierdan la timidez, por favor. Sus comentarios son muy importantes, nos sirven de retroalimentación para conocer sus inquietudes, sus dudas y sobre todo diseñar, digamos, la temática sobre la cual ustedes les interesa que sigamos conversando. Les agradecería también que me dejaran en el chat la sugerencia de temas que quisieran que se tratara. Por favor, estaríamos atentos a sus comentarios. Como les digo, son muy importantes poder escucharlos. Sí, es todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Esta nueva metodología de encuentro y sobre todo de encuentro con un que necesitamos pues reaprender, ¿verdad? O aprender, porque esto que me decía Fernando, ¿verdad? Yo no soy muy ducho en esto, pues yo creo que nos pasa a todos estamos en un proceso de aprendizaje de estas nuevas tecnologías, que aunque no son nuevas, pero el empleo es nuevo, ¿no? Y la nueva forma de interactuar en línea también pues es nueva. Yo les agradezco mucho su atención, su tiempo. Agradezco mucho también al doctor García por haberse tomado este tiempo y pues darnos todos estos tips y conocimientos. Créanme que yo me tengo que encargar de ver los controles del chat y todo esto, pero ahorita estaba más distraído porque estaba poniéndole atención a la conferencia. Muy interesante, Fernando, muy ilustrativo. Como él mismo lo dice, esperemos en Dios. Por ahí tenemos a Ninet, que Adelante. tiene la mano levantada. No sé si querrá hacer algún comentario o si le pasó lo que me pasó a mí la primera vez, que solo apoyé el botón y no me di cuenta. Sí, ¿verdad? Adelante, Nancy. Buenas tardes, mucho gusto, doctores, mucho gusto, gracias. Gracias por esta conferencia, en realidad es muy educativa, aprendemos bastante. Yo quiero comentar referente a un caso que tuve con mi hija menor, esto ya hace varios años, que ella tuvo un desguince con una fisura. Bueno, eso fue lo que me dijeron en el lugar donde la atendieron. Tuvo un mes, casi un mes el yeso, ella sola se lo quitó, pero quedó bastante lesionada. Ella hasta ahora, ya después de tantos años, ella ya no puede volver a usar zapato de tacón por mucho tiempo. Entonces solo tiene que usar zapato bajo con mayor comodidad, porque de hecho todavía se le hincha el pie. Tratamos de hacerle lienzos con vinagre y que ella tomara vinagre casero para poder recuperarse, vinagre de marinos, no sé si le llaman, algunas personas le llaman tinicus, algo así, no sé, pero en realidad nunca se recuperó, siempre en ciertas ocasiones tiene dolor. ¿Podría el doctor decirme algo referente al comentario? Gracias. Sí, bueno, mire, hay que entender varios conceptos y por eso hablaba yo un poquito, no solo del tratamiento, sino del seguimiento que se le debe dar a estos pacientes. Cuando usted tiene ya sea una lesión, un esguince o tiene, en este caso, una fractura, si realmente una fractura asociada,
Uno de los principales asuntos es que esto va a sangrar, ¿sí? Y el sangrado, que es lo que hablábamos de parte de la forma en la que el cerebro manda células para diagnosticar, reparar y todo lo demás, es lo que va a lograr que el tejido sane inicialmente. Va a ser literalmente una cicatriz. Ahora, si un hueso sangra, la sangre no se va a quedar solo en el hueso, sino se va a ir alrededor, y si un ligamento en un área sangra, pues la sangre va a llegar a otros lados. Entonces esto hace que se haga un proceso de cicatrización, o se haga un tapón de cicatriz en áreas más grandes a las lesiones normales. Es una de las razones por las cuales siempre que podemos abogamos por el movimiento temprano, porque entre más temprano mueve un paciente, más se dispersa esto y menos grandes son las áreas de cicatriz. ¿Ok? Entonces, por eso hablaba hace un rato que yo prefiero 1000 veces que el paciente mueva el tobillo con muletas y no que se ponga la bota. Bueno, pero nos pusieron un yeso porque hay una fractura y porque la fractura no había que operarla, y ni modo que le voy a poner un tornillo a una fractura que se le puede poner un yeso. No me voy a meter a hacer más daño que beneficio. Está bien, vamos a poner un yeso. Lo que tenemos que entender, y esto se lo trato de decir yo a todos mis pacientes cuando llegan a la clínica, es que se va a hacer mucha cicatriz y el tobillo va a quedar literalmente pegado. Y esta cicatriz requiere de un proceso para poder remodelar, para poder cambiar y volverse poco a poco tejido lo más normal posible. Y el principal estímulo para que esto suceda es el movimiento y el apoyo. Voy a poner un par de ejemplos para tratar de darme a entender un poquito más. Yo me caigo a los 3 años y a los 3 años me abro la frente y me ponen unos puntos. En mi foto de los 4 años parezco Frankenstein. En mi foto de los 7 años la cicatriz se ve. En la de los 15 casi ya no. Y en la de los 40 ya no se ve la cicatriz. ¿Por qué? Porque el tejido va a remodelar constantemente, porque somos tejido vivo y no es como que nos hayan puesto goma y se acabó. Ahora, en el tejido musculoesquelético no tienen que pasar 25 o 30 años para que el tejido remodele. El tejido puede remodelar en periodos más breves de tiempo. Sin embargo, y este es el pero, donde muchas veces el fisioterapista es el que hace la diferencia entre un buen y un mal pronóstico, el tejido va a remodelar hasta donde usted se lo pida. Y me explico. Ok, la chica no puede usar tacones porque molesta. De acuerdo. Tenemos que tratar de ir usando tacones de forma gradual, el ejemplo que ponía hace un rato, aunque en ocasiones produzca dolor, aunque en ocasiones se inflame. Porque ¿cómo funciona el proceso de remodelación? Para que un tejido remodele, para que una cicatriz se remodele, tiene que romperse primero. Yo la voy a romper con el movimiento y esto es lo que va a causar un poco de dolor y un poco de inflamación. Si después de que se rompe la cicatriz persiste el movimiento, el cerebro va a decir, no, aquí hay algo mal, no estoy haciendo bien las cosas. Y entonces va a cambiar un poco la dinámica en la que se está fabricando la cicatriz, sobre todo las proteínas que va a usar. Hay una proteína muy famosa que es la elastina, que entre más movimiento hay, entre más remodela la cicatriz, más elastina va a tener. El problema es cuando yo decido usar los tacones que a mí me gustaban usar, voy a lastimarme, voy a romper tanto la cicatriz que me va a doler tanto después que ya no voy a querer mover el tobillo. Y ahí es donde ayudan mucho los fisioterapistas, y ahí es donde creo que no es tarde para buscar a un fisioterapista, porque nos van a trabajar una serie de aparatos, ultrasonido, láser, electroestimulación, que ayudan a mejorar la circulación en la cicatriz, a romper y que remodele un poco la cicatriz, y nos van a dar tips y ejercicios, y nos van a dar una serie de rutinas escalonadas para que esto mejore. Entonces, pues no puedo ver a su nena ahora, pero por lo que usted me cuenta, yo creo que aquí tenemos un proceso en el que no ha habido una buena remodelación del tejido, en el que probablemente si se hace un programa de fisioterapia bien escalonado puede haber una mejoría,
y solo si no hay una mejoría ya con una fisioterapia y haciendo todo este tipo de situaciones, pues entonces valdría la pena hacer una resonancia o buscar un poco más para ver si no nos estamos enfrentando a una sinovitis crónica, que es una de las causas de artroscopía de las que les hablaba yo anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más que quiera intervenir? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando, por tus aportes. Fue una charla muy enriquecedora. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y su familia. Pues ya tenemos bastantes tips a la hora de sufrir una lesión de estas, pues ya tomar decisiones con más tranquilidad. Les recuerdo que pues el video va a estar puesto en el Facebook. Ya les puse en el chat el link. Ustedes lo pueden consultar ahí o lo pueden compartir. Va a estar disponible durante un día y lo pueden verificar ahí. Asimismo, también les invito al taller de meditación que se estará realizando el martes a las 19 horas. También pueden abocarse aquí y les voy a dejar el link para que ustedes puedan tener también acceso a este otro recurso. No sé, Fernando, si tienes algo más que agregar. Pues no, Luis Felipe, únicamente agradecerte la invitación y pues muchísimas gracias a todos por su participación y quedo a la orden. Que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias nuevamente a todos. Les invito a estar atentos a nuestras próximas conferencias. Van a estar siendo publicadas en la página de API Natural y les estaremos enviando información directamente. Si ustedes me dejan un número de teléfono, puedo enviárselas de una forma más directa que a través del Facebook. Nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan ustedes una muy buena tarde, un muy feliz resto del fin de semana y pues que todos estemos bien. Buena tarde. Adiós.